¿Qué tal, niños? Buenos días. Estamos con la clase de física general. Ya el día de hoy tenemos como tema el Sistema Internacional de Unidades. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar con la explicación del tema de hoy. Muy bien. El Sistema Internacional de Unidades, o el SI, ya en abreviatura, es la versión moderna del sistema métrico. Antes se le conocía como sistema métrico. Está constituido por 7 unidades básicas. ¿De acuerdo? Son las unidades que nosotros conocemos como unidades de base, ¿ya? Unidades fundamentales. Que tenemos al amperio, Kelvin, segundo, metro, kilogramo, candela y mol. Además de muchas unidades derivadas, de las cuales 22 tienen nombres especiales. Y por conocimiento previo sabemos que las unidades derivadas o magnitudes derivadas pues provienen de las magnitudes fundamentales, ¿ya? A ver, vamos a ver un gráfico ahorita de los países que adoptaron el sistema métrico decimal, ¿de acuerdo? Lo que van a ver en verde, a ver, aquí está. Lo que ustedes observan aquí en verde son los países que tuvieron el sistema métrico, pero actualmente está sustituido por el Sistema Internacional de Unidades, ¿de acuerdo? Ahora lo que está en verde trabajan con el Sistema Internacional de Unidades. Ahora, los países que están en color anaranjado son los países que están en proceso para adoptar este sistema. Y los que aún no utilizan ese sistema y utilizan el otro sistema, el sistema anglosajón, son los países que están en color rojo, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué son las unidades de base? El Sistema Internacional de Unidades consta de 7 unidades básicas, que ya les había mencionado: la longitud, el tiempo, la masa, la intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, que nosotros lo encontramos aquí en la imagen, ¿ya? Solamente que aquí en la imagen está con su unidad de base, ¿ya? No la magnitud, la unidad de base. Por ejemplo, yo les dije longitud, su unidad de base, el metro. El tiempo, su unidad, el segundo. Masa, su unidad, kilogramo. Tenemos cantidad de sustancia, su unidad, mol. La intensidad luminosa, su unidad, candela. Tenemos aquí la temperatura termodinámica, su unidad, Kelvin, ¿ya? Y por último, intensidad de corriente eléctrica, que su unidad de base es el amperio, ¿ya? Y aquí están sus símbolos. A partir de estas se determinan el resto de unidades. O sea, de estas unidades nosotros vamos a basarnos para hacer las unidades derivadas. Muy bien, las unidades derivadas. Mediante esta denominación se hace referencia a las unidades utilizadas para expresar magnitudes físicas que tienen una definición matemática en términos de magnitudes físicas básicas, ¿ya? Esas unidades derivadas, como su mismo nombre lo dice, van a derivar
de las magnitudes fundamentales o llamadas magnitudes de base, ¿ya? Normas para escribir unidades y cantidades. El sistema internacional mantiene establecidas unas normas para representar gráficamente las unidades de las magnitudes, así como las cantidades numéricas. Y vamos a detallar algunos ejemplos correctos e incorrectos que a veces utilizamos sin querer en la representación de esas magnitudes. ¿De acuerdo? Y es muy importante que tomes nota de esto para que puedas ver en qué te has estado equivocando en la manera de cómo lo hemos estado escribiendo. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro donde nos dice la norma que se debe de cumplir. Tenemos aquí la manera correcta de escribirlo y la manera incorrecta que se ha estado escribiendo, ¿ya? La primera norma dice: los símbolos no llevan S en plural ni finalizan en punto. Esa es la manera correcta de escribir 2 metros y 4 kilogramos. Pero miren aquí, la manera incorrecta es poner 2 ms, 2 metros, por ejemplo, en plural, eso es incorrecto, y 4 kilogramos y terminar en un punto. Esa es una manera incorrecta de escribirlo. Ojo, ¿ya? Y si lo han estado haciendo, si lo hemos estado haciendo, entonces ya sabemos de qué manera es la correcta. Otra norma: los símbolos siempre se escriben en minúscula, salvo que la unidad sea derivada de un nombre propio, en cuyo caso tan solo la primera letra va a ser mayúscula. ¿De acuerdo? Salvo, miren, deriva de un nombre propio. Por ejemplo, aquí, esta es la manera correcta de escribirlo. Y esa es la manera incorrecta. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, debería ir la primera con mayúscula, ¿no? Muy bien. Continuemos. Tercera norma. Dice: los nombres de las unidades derivadas de los nombres propios de científicos se escriben completamente en minúscula. O sea, aquí, por ejemplo, un Newton, no lo puedo escribir yo Newton, el nombre del científico, con mayúscula, sino que esta unidad la tengo que escribir con minúscula. Miren, esta es la manera incorrecta en la cual se ha estado escribiendo, ¿no? A ver, continuemos con la siguiente norma. Dice: los valores decimales se separan con punto o una coma situada en la parte inferior del número. ¿De acuerdo? Aquí, inferior, o sea, aquí debajo vamos a poner el punto y la coma para poner los decimales. No de esta manera en la cual se ha puesto aquí arriba para separar. Eso es una manera incorrecta de escribirlo. ¿Ya? Continuemos. La última norma que tenemos dice: debe existir un espacio entre el valor de la magnitud y el símbolo de la unidad. Miren, si tengo aquí 40, aquí tiene que haber un espacio. Aquí tengo 2 metros por segundo, aquí hay un espacio. Quiere decir que esta es la manera incorrecta de escribirlo. Al no dejar espacio y al escribir todo junto, miren. Después del 2 tengo que dejar un espacio para poder escribir la magnitud, ¿no? Eso es lo que me está diciendo en la última norma. ¿Ya? Muy bien. A ver, regresemos a nuestra carátula. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué? Porque te voy a detallar un dato importante de lo que son el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades
fue establecido en su versión completa en octubre de 1971, ¿de acuerdo? Por la Confederación General de Pesas y Medidas. Como tú ya viste en el mapa, antes tenía otro nombre, que era el sistema métrico, y actualmente se lo conoce como Sistema Internacional de Unidades. Y la mayoría de los países actualmente lo están utilizando, ¿ya? Para ser usado ese sistema en todas las ramas de la ciencia y técnica como único sistema. Ya el sistema internacional se va a clasificar en diferentes clases, en las unidades de base, en las unidades derivadas y en las unidades suplementarias. ¿De acuerdo? Además, se puede formar múltiplos y submúltiplos decimales de cada unidad mediante el uso de prefijos. Cada unidad tiene nombre y símbolo propio, como ya lo hemos visto. ¿De acuerdo? Cada unidad tiene nombre y símbolo propio. Y ahora que ya sabemos algunas de las normas por las cuales tenemos que basarnos en su escritura, lo vamos a hacer mejor. Dos de estas unidades, de las unidades base, por ejemplo el ampere y el kelvin, tienen el nombre de dos científicos. Por consiguiente, el símbolo de estas unidades se va a escribir con minúscula, como ya lo habíamos visto. No, perdón, el símbolo es con mayúscula, ¿ya? Solamente cuando nosotros vayamos a resolver, ahí sí lo ponemos con minúscula. Pero cuando se escribe el nombre completo, como habíamos visto de Newton, sí tenemos que escribir con letra minúscula, ¿ya? Es necesario enfatizar que los nombres completos de las unidades tienen su correspondiente símbolo, no abreviatura. Por favor, observación ahí. Los nombres completos de las unidades tienen su correspondiente símbolo. A eso no se le va a llamar abreviatura, ¿ya? El símbolo no lleva plural, no puede ser alterado de ninguna manera. Y tampoco llevar punto de abreviatura, como ya lo habíamos visto en la norma. No va a terminar en un punto, ¿de acuerdo? Son estos datos que nosotros tenemos que siempre recordar, ya que ustedes están trabajando física, no solamente en física, sino en diferentes ciencias. Va a entrar, en todo lo que es la ciencia, va a entrar el conocimiento de lo que es el Sistema Internacional de Unidades, cuya abreviatura del Sistema Internacional de Unidades es el SI. ¿Ya? Entonces, para recordar algunos datos, ya sabemos que actualmente se le llama como Sistema Internacional de Unidades y antes tenía otro nombre que era el sistema métrico. Este sistema, también como segundo punto, es utilizado actualmente por la mayoría de los países. ¿Ya? Por la mayoría de los países. Y es utilizado en la mayoría de las ciencias y diferentes técnicas como único sistema de medidas. ¿De acuerdo? Son datos muy importantes que nosotros debemos de saber. Muy bien, niños. Ahora vamos a pasar a la clase en sí y al desarrollo del libro que vamos a estar hoy día resolviendo y a las preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien, niños. Nos vemos.